Hola mis chiquitos, volví. Si se preguntan por qué me tardé en subir vídeos es porque estaba enfermo, y porque me vicié jugando Fallout New Vegas, pero eso no importa ahora. Lo que sí importa, además de ustedes, es que hoy les resumiré la primera guerra tiranida, así que abróchanse los cinturones, porque aquí vamos. Nuestra historia comienza en el mundo de Tirán, que se encuentra en la frontera sureste de la galaxia. El planeta Tirán era una base de tránsito del Adeptus Mechanicus para las expediciones de exploración que estudiaban los sectores prácticamente desconocidos de la frontera galáctica. A causa del aislamiento de la base y a pesar de su pequeño tamaño, estaba fuertemente defendida y disponía de un astrópata para comunicarse con Terra, situada a más de 60.000 años luz de distancia. Los primeros informes inquietantes procedentes de Tirán describían varios mundos asolados en la frontera intergaláctica. En exploraciones efectuadas en un pasado ancestral, estos planetas se habían catalogado como habitables, pero las últimas exploraciones indicaban que en aquel momento eran poco más que esferas de roca asoladas y desprovistas de atmósfera. Como protagonistas de creepypastas, no les dieron importancia, porque las anteriores expediciones se habían efectuado cientos o incluso miles de años antes, por lo que no era extraño que hubiera errores. Con el paso del tiempo, los tecnosacerdotes comprobaron que algunos mundos que se sabía que tenían ecosistemas muy ricos habían sido transformados en planetas estériles. Los equipos de investigación no pudieron encontrar ninguna razón aparente que justificara el fenómeno y los informes entregados al explorador general no recibieron demasiada atención. Los planetas en cuestión no albergaban ninguna forma de vida inteligente y se encontraban a miles de años luz de la colonia humana más próxima. En una galaxia con billones de mundos, estos misterios eran frecuentes, por lo que durante un tiempo la información simplemente quedó almacenada junto a los cientos de miles de bancos de datos que forman los archivos del Administratum en Terra. Mientras la base de Tirán seguía enviando informes sobre mundos muertos, el creciente número de evidencias atrajo la atención del inquisidor Kryptman. Este mismo empezó a hacer preguntas sobre lo sucedido en el lejano sureste. Los adeptos de la oficina del explorador pudieron ofrecerle poca información adicional, pero en cuanto el inquisidor Kryptman reunió y analizó los informes sobre mundos extinguidos, fue evidente que el fenómeno seguía una pauta clara y que podía verse una clara trayectoria de avance hacia el centro galáctico. Tomando sus cosas se dirigió al planeta Tirán, para investigar a fondo los casos de mundos muertos. Cuando llegó al mundo, de vez de encontrarse con un planeta lleno de océanos y faunas de todo tipo, se encontró con un mundo estéril y muerto. Tirán había sido atacada por algo. Mientras el inquisidor comenzó a investigar qué había pasado, consiguió encontrarse con el búnker del que mandaba en el planeta, un magos del Mechanicum llamado Bernac. Bernac había recopilado información sobre los atacantes. Antes de su muerte, los informes mostraban que los defensores habían hecho retroceder a los atacantes, pero la felicidad les duró poco ya que una segunda oleada más fuerte que la anterior, los consiguió sobrepasar. Antes de morir el Magus Bernac dejó dos cosas, un archivo en el que él especificaba que no se enfrentaron a una flotilla de naves, sino más bien a un enjambre, también que intentaron pedir ayuda al Imperio, pero le fue imposible porque la flota enjambre de alguna manera habían cortado las comunicaciones, dejándolos aislados del resto del Imperio. El segundo archivo contenía los últimos momentos del Magus Bernac. El mensaje decía lo siguiente: No podemos sobrevivir a esto. La humanidad no puede sobrevivir a través de esto. En un solo día han cubierto este planeta en una avalancha de espadas vivas y bocas con colmillos de aguja. Mata a una y 10 tomarán su lugar. Si realmente son innumerables, entonces nuestra raza está condenada a una muerte violenta, antes que cada fragmento de nuestra civilización sea válida por una fuerza más voraz que los mismos fuegos del infierno. Muerte por el dios máquina. La muerte está aquí. Kryptman, viendo lo que se les venía encima, ordenó a su astrópata que enviara un mensaje prioritario para alertar al Imperio, pero el astrópata no pudo penetrar las turbulencias de la disformidad, creadas por el paso de la flota alienígena. Incluso la cercana matriz amplificadora de comunicaciones del planeta Tandros estaba también fuera de su alcance. Desesperado, Kryptman puso rumbo a Tandros esperando restablecer desde allí las comunicaciones. Lamentablemente los invasores, que Kryptman había nombrado como los tiránidos, en honor al mundo en el que fueron hallados, habían atacado Tandros y proseguido su avance antes de la llegada del Inquisidor. Tandros no estaba tan bien protegida como Tirán.
Los mineros que vivían en los túneles de Tandros y segundo no pudieron ocultarse de los tiránidos ni escapar al espacio. Kryptman pudo comprobar que el satélite en el que estaba instalada la matriz telepática en órbita alrededor de Tandros había agotado la munición de sus torretas y quemado los cristales de los láseres de defensa antes de ser destruido. Sin embargo, los miembros de la Adeptus Astra telepática que controlaban la base habían sido incapaces de avisar de su situación al Imperio a causa del bloqueo psíquico de los tiránidos. Kryptman recopiló los datos recientes y los del Magos Barnack, y consiguió averiguar el próximo ataque de la flota Enjambre. El sistema de ultramar. Dios nos ha abandonado. Kryptman aprovechó los restos de la matriz telepática y envió un mensaje para avisar al desprevenido Imperio de la magnitud de la amenaza tiránida. El astrópata, con los ojos enrojecidos por la fatiga después de varios días transmitiendo sin descanso la información recopilada por Barnack y el informe de Kryptman, consiguió advertir al Imperio sobre los tiránidos. Estos, viendo la magnitud de la amenaza, decidieron cancelar la cruzada de Damocles, porque era peor enfrentarse a un enjambre de cucarachas mutantes que a un grupo de pitufos azules. Mientras tanto, los tiránidos en su camino hacia ultramar, consumieron varios mundos imperiales, un mundo exódita y también unos marines del caos que estaban pensando atacar ultramar, dieron algo de pelea pero terminaron siendo devorados. Mientras tanto, Kryptman consiguió llegar a ultramar y se reunió con el maestro de capítulo de los ultramarines, el mismísimo Marneus Calgar. Este mismo ordenó la defensa del primer mundo que iba a ser atacado por los tiránidos, el mundo de Macrauge. Las fuerzas que iban a defender Macrauge fueron la mayoría de los ultramarines más sus capítulos sucesores y la Ultramar Auxilian, mientras que en el espacio ordenó que todas las naves del sector ayudarían a la defensa, y cuando digo todas es todas. Las defensas estaban listas, solo había que esperar a los tiránidos. Después de unos días llegaron, comenzando así la primera guerra tiránida. ¡Que se armen los pinches chingadazos! La flota enjambre de más de 1 millar de naves fue atacada por los cruceros de asalto de los ultramarines mientras avanzaba hacia el interior del sistema. Como todavía no había ni rastro de la flota imperial de Vaca, Calgar se vio obligado a utilizar la flota de ultramar en un ataque arriesgado. Abandonando Macrauge y retirándose al exterior del sistema, Calgar atrajo a los tiránidos hacia las defensas de Macrauge mientras intentaban rodear el planeta para invadirlo. La flota de ultramar atacó a los alienígenas mientras estaban divididos y eran vulnerables, consiguiendo abrir una sangrienta brecha en su flota, mientras Calgar intentaba alcanzar la protección de los camiones pesados de Macrauge. En el punto crítico de la batalla, los cazas de combate de ultramar procedentes de Macrauge inutilizaron una de las naves más grandes de la flota enjambre, lo cual pareció desbaratar la cohesión de toda la flota enjambre. Los ataques tiránidos eran cada vez más descoordinados y la flota de Calgar consiguió destruir numerosas naves del enjambre. En el fragor de la batalla, los tiránidos lanzaron miles de esporas micéticas sobre las fortalezas vitales de los polos norte y sur del planeta, que eran los fundamentos de las defensas de Macrauge. De cada espora que cayó al planeta surgió una criatura tiránida y pronto miles de tiránidos avanzaron a través de los hielos hacia las fortalezas de los guerreros humanos. En el espacio, la castigada flota enjambre se retiró y, en un intento desesperado de evitar que escapara, la pequeña flota de Marneus Calgar salió en su persecución. Aunque Calgar temía por las fortalezas polares, sabía que estaban bien protegidas por la 1 Compañía, apoyada por las fuerzas de defensa planetaria y los titanes de la Legio Praetor. La mayor parte de la 1 Compañía estaba formada por escuadras de exterminadores equipados con armaduras tácticas de Leadnough, y con las mejores armas del Imperio. Confiando el destino de Macrauge a estos veteranos guerreros, Calgar prefirió perseguir a la flota enjambre tiránida. Mientras tanto, los tiránidos avanzaron hacia las fortalezas polares. Bestias con garras como cuchillas saltaban sobre las llanuras nevadas entre los rayos de los láseres. La gran masa de tiránidos parecía una marea de miembros quitinosos y mortíferas garras. Otros tiránidos atravesaban el monótono cielo gris, volando con sus coriáceas alas y descargando fuego líquido sobre los defensores. El traqueteo de los vólteres y el tronar de la artillería ahogaban los bestiales gruñidos llenos de odio de los tiránidos, pero estos seguían avanzando con una ferocidad implacable. Los veteranos marines espaciales de la 1 Compañía dirigieron a las tropas ligeras de la defensa planetaria durante la tenaz defensa de las fortalezas, manteniendo cada muro y cada trinchera hasta el último momento antes de ser desbordados por los monstruosos alienígenas.
Progresivamente, las tropas humanas fueron retirándose hacia las entrañas de la fortaleza, causando grandes bajas en los tiránidos por cada metro de terreno cedido. Los titanes acechaban entre los montículos de hielo, abriendo grandes agujeros entre las hordas tiránidas con sus proyectiles y descargas de plasma. Las naves espaciales dañadas que Calgar había dejado en órbita disparaban y lanzaban megatoneladas de potencia explosiva sobre los tiránidos, pero aún así, estos seguían avanzando. La ferocidad de los enjambres era increíble. En la fortaleza del norte desbordaron los muros de defensa utilizando como cobertura los montones de cadáveres de sus propios compañeros. Los titanes fueron derribados y destrozados por la desbordante marea de criaturas como leones cubiertos de hormigas soldado. Los cañones de las armas se recalentaron a pesar del frío ártico y se encasquillaron. La munición empezó a escasear a pesar de haber suficientes reservas para resistir meses de asedio. La nieve alrededor de las fortalezas humanas quedó teñida de púrpura por el fluido tiránido. Cuando se llegó al combate cuerpo a cuerpo, mortíferos y pesados gigantes con brazos como guadañas atravesaron las filas de defensores como arietes vivos, abriéndose paso a través del metal y del rococemento con la misma ferocidad. Ni siquiera los exterminadores pudieron rechazar el ataque cuerpo a cuerpo de los tiránidos. Con 6 miembros, armados y protegidos con una coraza quitinosa, las criaturas avanzaron con cegadora rapidez. Sus garras atravesaban la ceramita y el adamantio con una facilidad increíble. Los ultramarines solo disponían de la potencia de fuego a corto alcance de sus Volteres Tormenta, lanzallamas pesados y cañones de asalto para destruir al enemigo. En la fortaleza del sur, algunas criaturas penetraron profundamente en los laberínticos corredores bajo la ciudadela a través de una teóricamente inaccesible salida de residuos. Estos horrores con garras de mantis mataron a docenas de soldados de las fuerzas de defensa planetaria en emboscadas dentro del laberinto de oscuros corredores y salas antes de poder ser perseguidos y eliminados por las escuadras de exterminadores. Pero ¿cómo era posible que hicieran todo esto? Bueno, se debía a que estaban siendo liderados por un tiránido, pero no cualquier tiránido, sino por el señor del enjambre, el tiránido más fuerte y listo de la galaxia. Mientras tanto, algunos hombres enloquecieron por el miedo o quedaron paralizados por el terror mientras los tiránidos rompían el perímetro una y otra vez. Con cada brecha abierta en el perímetro, las guarniciones de ultramar tenían que retroceder hasta una nueva línea defensiva. Metro a metro, los ultramarines se vieron obligados a retroceder ante la marea tiránida. Mientras tanto, Calgar persiguió a la flota tiránida que se retiraba hasta el mundo anillo de Circe en el límite del sistema Macrauge. La oportuna llegada de la flota de batalla Tempestus procedente de Vaca sentenció el destino de los tiránidos, que quedaron atrapados entre las dos flotas. Durante el combate, la flota humana combinada destruyó al resto de las naves del enjambre, pagando un gran precio en hombres y naves. En total perdieron a la flota de batalla Tempestus, de más de 200 naves de guerra, incluido el gigantesco acorazado clase Emperador Dominus Astra, quedó casi completamente destruida en la titánica batalla alrededor de Circe. La batalla solo consiguió ganarse gracias al heroico sacrificio del Dominus Astra, que se situó en el centro de la formación de la flota enjambre y sobrecargó sus motores de disformidad. Los tiránidos resultaron destruidos en el incandescente vórtice de disformidad que también arrastró al Dominus Astra a la destrucción. Amiguito, soy Mickey Mouse, vamos a dejarte entre el aire. Algunas naves supervivientes regresaron rápidamente a Macrauge para intentar salvar a las asediadas guarniciones polares. Mientras tanto, los sobrevivientes de las guarniciones de ultramar habían sido empujados a las profundidades por las sucesivas oleadas de tiránidos. Después no se supo qué pasó con la primera compañía, así que Calgar, considerando que la situación era crítica, envió a la tercera y séptima compañías de los ultramarines en los rápidos cruceros de asalto, mientras el resto de naves dañadas regresaban a Macrauge. Cuando los veloces cruceros de asalto llegaron a la órbita de Macrauge, los marines espaciales de la tercera y séptima compañías fueron desplegados con cápsulas de desembarco sobre los polos, seguidos de cerca por las unidades de apoyo en cañoneras. Cuando llegaron a la superficie, no se encontraron con nada lindo, pues habían cadáveres humanos y tiránidos por montones, municiones y material bélico tirado por ahí, y otras cosas que no diré, porque si no me tiran el video. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! La séptima compañía, que fue lanzada sobre la fortaleza del Polo Sur, aterrizó sin encontrar oposición y rápidamente contactó con los supervivientes de la guarnición bajo el suelo. Juntos lograron limpiar los pasadizos subterráneos que habían sido ocupados.
Solo quedaban unos pocos tiránidos para oponerse a ellos, pero lucharon con una ferocidad demencial. Los avances iniciales fueron sangrientos. Muchas escuadras de vanguardia fueron atacadas por tiránidos aislados o por pequeños grupos de alienígenas que causaron grandes bajas. Pero los ataques tiránidos no seguían ninguna estrategia y les faltaba coordinación. Muchas de las criaturas fueron abatidas por los disparos de Volter en cuanto salieron de sus esconderijos. En el norte, la tercera compañía fue atacada en cuanto aterrizó. Cientos de criaturas emergieron de las oscuras bocas de los túneles y de los destrozados búnkeres para atacar a los marines espaciales, arrasando casi por completo su zona de aterrizaje por la abrumadora superioridad numérica. Solo el increíble volumen del fuego defensivo de las compañías de devastadores consiguió mantener a distancia al enjambre alienígena hasta que las cañoneras Thunderhawk llegaron e hicieron retroceder a los tiránidos bajo tierra. El capitán Michael Fabian de la tercera compañía, prudentemente, esperó la llegada de los 3 Dreadnoughts de la compañía antes de penetrar en la fortaleza en busca de supervivientes. Los oscuros y húmedos corredores bajo la fortaleza del Polo Norte habían sido sutilmente alterados por la presencia de los alienígenas. De las paredes y techos colgaba una sustancia mucosa y un penetrante olor que llenaba el aire. Los gritos y rugidos de los alienígenas retumbaban de forma siniestra una y otra vez por los túneles. Los corredores estaban cubiertos de cadáveres de tiránidos y ultramarines e incluso los rastreadores biológicos eran incapaces de distinguir a las criaturas que esperaban para atacar entre los cadáveres. Estos atacantes aislados causaron numerosas bajas en combate cuerpo a cuerpo, aniquilando a las escuadras más adelantadas en una orgía de destrucción antes de ser exterminados. Finalmente, las escuadras que encabezaban la marcha empezaron a utilizar sus lanzallamas para abrirse paso entre los corredores y ahuyentar al enemigo. Incluso mientras ardían, las criaturas avanzaban de un salto con las garras preparadas para desgarrar y matar. 2 escuadras completas fueron aniquiladas por un ataque relámpago por el flanco llevado a cabo por una docena de tiránidos en una intersección. Solo la presencia de un Dreadnought impidió la ruptura del perímetro de la compañía, pero el propio Dreadnought perdió un brazo al ser atacado por las criaturas antes de poder dispararles con su cañón de asalto. Cuando llegaron al final de la fortaleza, se encontraron con un único superviviente de la primera compañía, un marín llamado Altarion, que estaba tan hecho mierda que tuvieron que internarlo en un Dreadnought para que éste sobreviviese. ¿Y qué pasó con el señor del enjambre? Bueno, la verdad es que escapó y no se supo nada de él. Bueno, recapitulando lo que pasó, los ultramarines perdieron a casi la mayoría de sus fuerzas, perdieron a la primera compañía, realmente no consiguieron acabar con todos los tiránidos del sector de ultramar y varios mundos imperiales se perdieron, aunque Dante de los Ángeles Sangrientos envió varias compañías de los Ángeles Sangrientos para acabar con las fuerzas restantes de los tiránidos, así que no fue tan malo. Entonces los ultramarines acabaron con los tiránidos de manera definitiva, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, la verdad es que no, por eso se llama la Primera Guerra Tiranida, porque igual que la Primera Guerra Mundial, tiene segunda entrega.